Entonces nos dice lo siguiente este ejercicio. En fecha 21 de enero del 2023, el señor Justo Rico Toro, mediante una carta al Banco de la Ciudad, solicita la constitución de su DPF con un débito de su caja de ahorro mediante las siguientes condiciones. Entonces ponemos la fecha 21 de enero del 2023, apertura del DPF. ¿Qué tienen que hacer? Solamente aperturar el DPF. No hay garantías, no hay previsiones, nada que hayan visto en cartera. Es solamente la apertura del DPF. Dice que los pagos de los intereses van a ser al vencimiento. ¿Qué quiere decir? Que para este documento, para este DPF, los intereses solamente se van a pagar al final del vencimiento de su vida. Que en este caso dice que son a 90 días, tasa de 3.25% anual. ¿Ya? Entonces lo que tenemos que hacer es empezar a contar del 21 de enero hasta los 90 días, cuánto tiempo y en qué fecha acaba. Enero, ¿cuántos días tiene? 31, tienen que sabérselo ya eso. Entonces, 31 de enero, ¿qué se hace? Devengamiento de intereses. En este caso, ¿los cobramos o los pagamos esos intereses? Los pagamos porque obviamente es un pasivo. ¿Cuánto tiempo ha pasado del 31, perdón, del 21 al 31? Han pasado lo que son 10 días, correcto. Ahí está. Tenemos que llegar a 90. ¿Qué mes sigue después? ¿Cuántos días tiene el 2023 febrero? 28 de febrero. Devengamiento de intereses. Del 31 al 28 han pasado 28 días. Hasta ahí vamos 38 días sumados. Tenemos que llegar a los 90, dice. ¿Qué mes sigue? ¿Cuántos días tiene marzo? 31 de marzo, devengamiento de intereses por 31 días. ¿Ya hasta ahí cuántos días van sumados? 69. ¿Cuántos días nos faltan para llegar a los 90? Ya, revisemos el tipo de cambio, en qué fecha cambia. El 30 de abril, marzo, abril. No va a entrar entonces ese tipo de cambio antes de la renovación. Entonces llegamos 21 de abril. Se tiene que hacer la cancelación final de ese DPF porque ya venció, pero ¿qué dice acá? Mediante carta solicitud del señor Rico Toro solicita que el DPF sea renovado automáticamente a un plazo de 60 días más. En caso de no realizar el cobro en la fecha de vencimiento original con pago de interés mensual. Va a cambiar el pago de intereses al vencimiento a manera mensual, de manera periódica. El señor Rico, por motivo de salud y ausencia del país, no ha podido realizar el cobro en su vencimiento. Acá está mal escrito, supongo yo. El señor Rico no ha presentado al banco su registro como contribuyente en número de identificación tributaria. Si no presenta su número de identificación tributaria, ¿qué se procede a hacer? Se le hace una retención del impuesto de RC/IVA, correcto, porque no ha presentado su número de identificación tributaria. ¿Ya? Entonces, el 21 de abril, ¿qué vamos a hacer? Aparte de Santiago, alguien que me responda. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice en esta parte? Ah, no es lo mismo reprogramar que renovar, ¿no? Entonces, ¿qué sería? ¿Renovación de qué? Del DPF, renovación del DPF el 21 de abril. Ahora leamos más abajo qué dice. Dice que el señor Rico Toro instruye que los intereses se capitalicen en el nuevo DPF. Entonces, en acá tienen que tomar en cuenta que hay que hacer la capitalización de intereses. ¿Qué dice? El señor Rocco instruye que los intereses, el 7 dice el tipo de cambio, eso es en 30 de abril, estamos 21 de abril. A veces los enunciados van así cruzados, tienen que leerlo todo antes de empezar a resolverlo. Acá le está diciendo en el número 8, el señor Rico Toro instruye que los intereses se capitalicen en el nuevo DPF. Alguien aparte de los dos Santiago que me responda qué es capitalización. Gabriel, ¿qué es capitalización? Vivian. Se suman los intereses que se tienen percibidos hasta esa fecha al capital, ¿ok? Ya tenemos el 21, hasta ahí son 90 días. ¿Cuántos días? Ahí obviamente son 21. 21 días, total la sumatoria de todo eso me da los 90 días. Fíjense ahí en la parte de abajo, 90 días sumado todo.
De ahí en adelante tengo que empezar a contar 60 días el nuevo DPF, pero los pagos van a ser mensuales, cada 30 días. ¿Abril cuántos días tiene? ¿Cuánto? ¿30? ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede en el 30 de abril? ¿Pero qué más pasa el 30 de abril? ¿Qué se hace primero? Actualización del tipo de cambio. El tipo de cambio que teníamos al inicio era de 7.05 y va a aumentar a 7.15. Por simple lógica, estamos hablando de pasivo, aparte de los dos Santiagos. Esa actualización para mí como banco, ¿qué representa? ¿Un ingreso o un egreso? Un egreso, correcto. ¿Por qué? Porque va a aumentar mi deuda. Y de ahí recién hago los devengamientos de interés. ¿Por cuántos días? Del 21, del 21 hasta el 30 van a ser 9 días. ¿Cuántos días me falta para llegar al primer mes? ¿Qué me sigue? 21 de mayo, ¿qué haríamos entonces? Pago de intereses o pago de la primer cuota. Listo, por 21 días más los 9 sumados tenemos los 30 días. Ya, proseguimos. Mayo, ¿cuántos días tiene? Ok, del 21 al 31, ¿cuántos días han pasado? Ya, esos son, ¿qué sería? Devengamiento de intereses. ¿Por cuántos días? 10. ¿Cuántos días me falta para llegar a la segunda cuota? 20 de junio. Volvamos a leer qué dice entonces. Al cobro final del documento se lo realiza mediante emisión de cheques. No, acá más arriba está la tasa pactada. Al cobro final del documento, la emisión del cheque por la agencia total, los intereses generados 11 días antes de su vencimiento final. ¿Qué dice acá en la última parte? En caso de no realizar el cobro al vencimiento con los pagos de intereses mensuales, el señor rico por motivo de salud y ausencia del país no ha podido realizar el cobro en su vencimiento. El señor no ha presentado su número de NIT. El tipo de cambio en la fecha del inicio de operación, está bien. El señor rico instruye que los intereses se capitalicen, correcto. Las tasas están fijadas en 30 días 2%, 60 días 2,75 y 90 3,25, que es lo mismo que está acá arriba. El cobro final del documento se lo realiza mediante la emisión de un cheque de gerencia por un total de capital intereses generados 11 días antes de su vencimiento. Entonces quiere decir que esta persona no está viniendo a cobrar el 20 de junio, está viniendo 11 días antes, porque el 20 de junio sería el plazo final. 11 días antes, ¿cuánto sería entonces? 9 de junio, cancelación final. Listo, ya tenemos nuestra línea de tiempo. Que cabe recalcar que a veces en algunos enunciados puede venir y decir, el señor no ha vuelto a cobrar, se hace reprogramación automática. ¿Por cuánto es la reprogramación automática? 30 días siempre. Si el enunciado no dice es una reprogramación automática, es por 30 días. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos asientos tenemos hasta la fecha? O fecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 asientos. ¿Ya? Iniciamos con la apertura del DPF. Dice que se hace con débito en su caja de ahorro. Yo les pregunto, ¿le entra o le sale dinero al banco? Le entra porque está dando un DPF, está adquiriendo una obligación. Entonces, ¿qué cuenta va al debe y qué cuenta va al haber? ¿Qué cuenta iría al debe y qué cuenta iría al haber? Le va a entrar dinero al banco. Depósitos en caja de ahorro. Veamos, ¿está en dólares o en bolivianos? Ah, depósito en caja de ahorro, moneda extranjera. ¿Ok? ¿Contra qué cuenta? Adquirimos un pasivo. ¿Los pasivos dónde han dicho que van? Al haber, ¿qué cuenta? Ya, ¿qué más? No se olviden que está 90 días. Depósito a plazo fijo de 61 a 90 días moneda extranjera. Entonces, hago mis cálculos, dice que son 150.500 dólares. Acá voy a colocar entonces el DPF se constituye por 150.500 dólares.
Multiplico por el tipo de cambio actual, que es 7.05. Tanto al debe como al haber, y mi DPF por 1.061.025 bolivianos. Listo, ya está el primer asiento. ¿Se entendió? Asiento 2, empiezo a hacer los devengamientos de los intereses. 31 de enero. El devengamiento de interés, en este caso, vuelvo a preguntar, ¿este es un interés ganado o pagado? Pagado. ¿Los egresos dónde van? ¿Al debe o al haber? Al debe. ¿Qué cuenta coloco como egreso al debe? Obligaciones con el público por depósito a plazo fijo, moneda extranjera, contra una cuenta de pasivo, cargos devengados por pagar, porque tengo que pagar esos intereses, obligaciones con el público a plazo, moneda extranjera. Ahí está. Voy a cambiar la moneda nada más porque está en dólares. Entonces aparece una cuenta de egreso que es los intereses y una de pasivo porque es los cargos. Y hago el cálculo del interés de la misma forma que hacen de cartera. Entonces digo cálculo del interés. Es interés simple, capital por la tasa por el tiempo. El capital es el DPF, obviamente. La tasa, si no me equivoco, es 3.25 que nos dice acá. Ahí está, 3.25 anual. Y el tiempo ya lo tenemos calculado acá en nuestra línea de tiempo, 10 días. Entonces yo digo, capital por la tasa por el tiempo. La tasa es anual, ¿entre cuánto tengo que dividirlo? 360. Y eso me da el interés en dólares. ¿Qué tengo que hacer ahora? Multiplico por el tipo de cambio 7.05. Listo, ya está el segundo asiento. ¿Se entendió? ¿O alguien no le entendió? Asiento 3, 28 de febrero. Se repite exactamente lo mismo. Control C, Control V. Ya está. Mi DPF. El tiempo son 28 días. Ahí está el interés. Verifican si está bien los que están con computadora. Y multiplico ese interés que acabo de calcular, 388.43 por el tipo de cambio 7.05. Listo, ya está. Asiento 3. Luego dice el asiento 4 es el devengamiento en marzo. Es exactamente el mismo asiento que el asiento 2 y el asiento 3. Entonces, ¿qué le doy? Copiar. Ya está. Asiento 4. Intereses, obligaciones con el público, depósito a plazo fijo, contra cargos devengados por pagar. El tiempo que ha pasado desde el 28 al 31. 421.19 de intereses. Multiplico eso por el tipo de cambio actual 7.05 y coloco la fecha. Listo, ya están los 4 primeros asientos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Todo puro devengamiento era. Ahora toca hacer la renovación, y en la renovación que tenemos que hacer, en primer lugar, calcular los intereses que han pasado hasta esa fecha. En este caso, 21 de abril. Ya, entonces yo digo a 105, voy a hacer la renovación. Y en primer lugar calculo el interés hasta esa fecha. Han pasado 21 días. Ahí está, 285.32 dólares. Todo esto está expresado en dólares, por si acaso. Ya, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que dar de baja el depósito, tengo que dar de baja los cargos, tengo que dar de baja todo, en otras palabras. Ya, entonces, depósitos,
como es una cuenta de pasivo, quiero darla de baja, le voy a colocar al debe. ¿Por cuánto? Por el mismo importe que equivale, 1.061.000. Los cargos devengados son cuenta de pasivo. Lo voy a dar de baja todo. Empiezo sumando el primer cargo de la 102, el cargo de la 103, el cargo de la 104. Ahí está. Y aparecen los intereses del último periodo, de los últimos 21 días, que están acá calculados. 285.32 por el tipo de cambio 7.05. Listo, ya terminé. Pero como este DPF no va a cobrarse, aparece una cuenta que se llama, ¿alguien que se acuerde? No están repasando ustedes, aparece. Operaciones por liquidar. Y RCI va retenida al cliente, porque vuelvo a repetir, este cliente no ha presentado su número de identificación tributaria. El RCI se va a aplicar solamente a los intereses. Sumo los cargos más los intereses y le saco el 13%. ¿Ok? Tengo que hacerle retención porque no ha presentado número de identificación tributaria. Vuelvo a repetir. Sumo los cargos más los intereses, le saco el 13% que es el RCI y ahí está la retención. Operaciones por liquidar, entonces, ¿qué va a ser? El DPF, los cargos, los intereses menos la retención. 1.068.000. Ahora recién puedo constituir el nuevo DPF. Pero ¿qué dice en este caso? Para que todo cuadre. Dice que el nuevo DPF va a ser el antiguo DPF más todos los intereses hasta la fecha. Entonces, ¿cuánto era el DPF? Voy a agarrarlo en dólares más fácil. Era 150.500. ¿Cuánto eran los intereses hasta la fecha? Sumo todos los cargos desde la 102. 1, 2, 3, 4. Ahí está. 1.222 dólares. Ya, entonces el nuevo DPF es la sumatoria de esos dos, nada más, porque dice que está capitalizando todos los intereses. Ahí está. Nuevo DPF. Ya está. 151.723,81 seguro ahí debe ser. Ahí está. 151.722,81 dólares el nuevo DPF. Listo. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Doy de baja operaciones por liquidar por el monto total. El cliente tiene que pagar sí o sí su RCI/IVA. ¿Quiénes de acá tienen cuenta de banco? ¿Les pagan intereses en el banco al final del mes, inicio de mes? ¿Les pagan o no? ¿Les hacen descuento sí o no? ¿De dónde les descuentan? De su caja de ahorro, ¿sí o no? Entonces acá el cliente sí o sí tiene que pagar con su depósito en caja de ahorro los 1.120. ¿Ya? Tiene que pagarlo sí o sí, y ahí aparece el nuevo DPF. Depósito a plazo fijo de 31 a 60 días, porque este está a 60 días nada más. ¿Cuánto va a ser ese DPF? Acá lo tengo calculado, multiplico por el tipo de cambio para verificar si está bien, 7.05. Y si todos mis cálculos están bien, tanto en el debe como en el haber debería cuadrar. Ustedes me dicen si cuadra o no cuadra. ¿Cuadra o no cuadra ese último asiento? Verifiquen, de todas formas les va a pasar el video, más que estén copiando. ¿De cuánto dice el nuevo DPF? A 60 días. Entonces, cuando tenemos que categorizar los DPF, existe depósito a plazo fijo a 30 días plazo, luego los demás de 31 a 60, de 61 a 90 y sucesivamente, como este de acá. ¿Ok? Hasta ahí se entendió. Esa era la única parte difícil del ejercicio. Cuando les dé capitalizar y haya RCI/IVA,
para que les cuadre, porque si ustedes solo colocan operaciones por liquidar y no colocan esta cuenta, no les va a cuadrar nunca, que eso pasa muy seguido en la mayoría. Cuando tengan RSI, automáticamente el cliente tiene que pagarlo, porque él está capitalizando todos sus intereses. No dice que está capitalizando la parte que he ganado, la parte que he percibido. Él dice, estoy capitalizando todos mis intereses. Entonces, por eso el RSI tiene que pagarlo. De ahí en adelante se repite el mismo procedimiento, decimos a 106. Ya terminamos con la renovación, 21 de abril. Viene 30 de abril y tengo que actualizar el DPF. Entonces, ¿qué hago? Agarro el valor del DPF, el nuevo obviamente, $151.722, multiplico por el tipo de cambio actual que es 7.05 y el otro por 7.15. Hay dos formas de hacerlo, como se lo expliqué en cartera. Una es haciéndolo paso por paso. Agarran la misma cantidad del DPF, 151.000, multiplican por los dos tipos de cambio y ven la diferencia. El nuevo menos el antiguo, y ahí está la actualización, 15.172,28. Esa es una forma de hacerlo. La otra forma de hacerlo es con la fórmula, ya deben saberse, la actualización es igual al valor contable por el tipo de cambio final sobre el tipo de cambio inicial menos 1. ¿Cómo se hace eso? Agarran el valor contable en bolivianos, 1.069.645.83 por el tipo de cambio final, 7.15 sobre el tipo de cambio inicial, 7.05, menos 1, y ahí les va a dar la respuesta lo mismo. Fíjense bien. Obviamente que tienen que agarrarlo en bolivianos para que no tengan el problema de que no cuadre. El valor del DPF, tipo de cambio final, tipo de cambio inicial, menos 1. ¿Son o no son el mismo importe? Verifíquenlo, ¿son o no son? Ustedes pueden optar por cualquiera de los dos métodos. Ahí está, 15.172,28. Si el DPF aumenta, me han dicho que era un egreso o un ingreso. Egreso, ¿los egresos dónde van? ¿Al debe o a la B? ¿Dónde van los egresos? Al debe. ¿Qué cuenta coloco? Diferencia. ¿Qué más? Verifiquemos para no tener que problema. Este es con mantenimiento, no. Diferencia de cambio, obligaciones con el público. Moneda extranjera. Y el depósito a plazo fijo va a aumentar a la vez. Listo, ya está, ya lo tienen calculado en bolivianos, solamente se copia. 15.172, 15.172. Ahora recién hago el devengamiento, que el devengamiento es lo mismo, de arriba intereses, obligaciones con el público, contra cargos devengados. ¿Cómo hago el cálculo de eso? Vuelvo a repetir el procedimiento, capital por tasa por tiempo. El capital del DPF es de 151.722. La tasa, me fijo acá, dice que la tasa a 60 días es 2,75% anual. Entonces uso la tasa 2,75% y el tiempo hasta el 30 de abril ha sido de 9 días. Verifico si está bien acá. Capital por tasa por tiempo dividido entre 360, $104. Multiplico por el tipo de cambio actual, que es 7.15 ya desde este momento. 741 bolivianos. Listo, se terminó el a 106. A 107 se repite el mismo procedimiento, solamente que ahora se tiene que pagar. Entonces yo digo a 107, llega el 30 de abril, 21 de mayo,
No dice cómo le pagamos los intereses, así que voy a suponer que es directamente depósito en su caja de ahorro. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos acá? Calculo el interés hasta esa fecha. El capital sigue siendo 151.000, la tasa 2.75 y el tiempo son 21 días que han pasado. 243.39 dólares. ¿Ya? Entonces, ¿qué digo acá? El cliente va a percibir su dinero. ¿Ya? Entonces, yo tengo que dar de baja los cargos, tengo que cargar los intereses, los cargos de 9 días, los intereses de 21 días. Y cuando se paga, ¿entra o sale dinero? Sale, entonces yo digo, depósitos en caja de ahorro, moneda extranjera, a la vez. Vuelvo a repetir, no especifica cómo se pagan los intereses, solo dice que el pago final se hace con cheque de gerencia. Solo el pago final. Por el total de capital, intereses generados. Pero no dice de los intereses parciales cómo se paga, entonces estoy suponiendo que va a ser con depósito en caja de ahorro. Sumo estos dos intereses y ya está. El primer pago. Llegamos a la 108. Y repetimos intereses, obligaciones con el público. El capital sigue siendo el mismo valor del DPF. El tiempo del 21 de mayo al 31 de mayo han pasado 10 días. El interés capital por tasa por tiempo va a ser 115.90 dólares. Multiplico 115.90 dólares por el tipo de cambio actual, 7.15, 828. A 108. ¿Eso en qué fecha sucede? Un 31 de mayo, nada más. Mil disculpas, antes de continuar esta parte de acá, me estaba olvidando que esta persona no tiene documento de identificación tributaria, no le estaba haciendo la retención. Correctamente. Cada vez que se le paga intereses, si no presenta documentos, se le hace retención. Entonces acá lo único que me falta aumentar es RCIVA retenido a clientes. El RCIVA, ¿cómo se calcula? Es la sumatoria de los cargos más los intereses. Le sacan el 13% y la diferencia es lo que se paga. Ahí está. ¿Afecta en algo en los cálculos? No, solamente en el método de pago, nada más. No afecta en ninguno de los cálculos, si te das de cuenta. Miran los cargos y en los intereses no afectó para nada. Siguen iguales. Lo único fue que el depósito en su caja de ahorro ha disminuido porque se le hizo la retención automática. Y la resta es el depósito, correctamente. Listo, ya está hasta el 21, luego sigue el 31 de mayo. Y por último llegamos a la fecha final, a 109. 9 de junio. La cancelación final. Ya en la cancelación final, ¿qué tengo que hacer? Calcular los últimos días de interés. El capital sigue siendo mismo, la tasa, el tiempo son solamente por... No calculamos, son 9 días ahí. Ajá, no lo calculé, acá lo voy a colocar. 9 de junio menos 31 de mayo, ahí están 9 días. Capital por tasa por tiempo son 104 dólares. ¿Cómo se hace el pago final? Doy de baja al DPF, porque lo tengo que pagar al final de su vencimiento. Doy de baja los cargos. Abono los intereses. El DPF, ¿cuánto es en bolivianos? 1.069.000. Los cargos de vengados son 828 y los intereses son 104 dólares por el tipo de cambio actual 7.15. ¿Cómo se abona? Con cheque de gerencia, moneda extranjera, y no nos olvidemos hacer la retención porque sigue sin presentar su documento. Hay varios ejercicios en los que él coloca
que no presentó y luego que sí presentó, en eso tienen que tener mucho cuidado. Entonces, cheque de gerencia, ¿cuánto va a ser? Primero saco la retención. La retención se calcula solo sobre los intereses. Sumo los cargos más los intereses, le saco el 13%. Sumo el DPF más los cargos más los intereses menos la retención. Ahí está el cheque de gerencia, el último pago. Sumas iguales para verificar que todo está bien. 4.297.000, 4.297.000. Y con ello termina ese pequeño ejercicio.